Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, contanos este acuerdo que se da después de ya más de 2 años, ¿no? Que no lograban alcanzar un acuerdo. ¿Es así esto? Sí, es así, digamos, nosotros veníamos ya con una lucha que lleva más de 2 años. Recordemos que en el mes pasado se hizo la cuarta marcha universitaria para Sí. solicitar al gobierno que cumpla, por un lado, con una ley que se trató en el Congreso y que es la herramienta que hoy tenemos a partir de la cual el gobierno, digamos, se sienta a dialogar con el sector universitario. Sí. Y cambia un poco la postura que venía teniendo porque hay que decir que el gobierno venía insistiendo fuertemente en que no estaba habiendo ajuste en las universidades, que no había que transferir fondos porque había un mal manejo y había que auditar, que la situación estaba resuelta, etcétera, y se nos acusaba al sector universitario de muchas cosas, ¿no? Que no vamos a repetir, pero digo, reconoce el gobierno que hay una pérdida salarial importante, porque de hecho en el acta paritaria firmada el día de ayer, Sí. una de las cosas que se pone en el acta es que los porcentajes de aumento tienen que ver con las pérdidas salariales de los últimos Ujú. años. Sí. Por otro lado, el gobierno también reconoce que hay un atraso en el presupuesto universitario, por eso se propone también una actualización de partidas, y en el mismo sentido con el caso de las becas, ¿no? Todas Ujú. cuestiones vinculadas y contempladas en la ley de financiamiento universitario que está vigente, pero que actualmente el gobierno busca a través de la Corte Suprema incumplirla, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que es un avance esta primera reunión y este primer acta firmado, porque empezamos a recuperar, por un lado, el espacio a la paritaria, que no veníamos teniendo hace más de 2 años. Sí. El gobierno venía dando aumentos por decreto, siempre por debajo de la inflación, y a partir de el día de ayer se empezó a establecer un mecanismo de reuniones periódicas para empezar a recuperar todo lo perdido, que por supuesto esto que se obtuvo ayer es nada más que un porcentaje de todo eso. Y bueno, y seguimos peleando por la implementación efectiva y definitiva de la ley de financiamiento, ¿no? Ahí quería ir, Víctor. ¿Esto es un cumplimiento parcial de la ley universitaria? ¿Es algo que lo hicieron paralelo? Es decir, porque no sé hasta dónde los conforma a Bueno, ustedes, ¿no? Siendo que hay una ley que debería estar cumpliéndose por el solo hecho de que es una ley vigente, y esto es como si el gobierno cediera un poquito en la atención que hay, pero no termina de cumplir la totalidad de la ley, ¿no? claro, lo que nosotros planteamos, digamos, y estamos haciendo lectura de lo sucedido en el día de ayer, es que empieza a cumplirse la ley de financiamiento, es decir, Bien. empieza a haber un camino de diálogo para ese cumplimiento, cuestión que venía muy complicado, digamos, porque el gobierno no quería negociar y no quería transferir fondos ni para salarios ni para funcionamiento, Sí. en un ataque muy sistemático a las universidades, que luego de la marcha continuó también, Ujú. alegando cuestiones que están por fuera incluso de lo que le compete al Estado Nacional. Y bueno, y yo creo que la ley y la marcha que pusimos, le pusimos el cuerpo el mes pasado, sirvió para que el gobierno se dé cuenta que el sector universitario sigue firme con su reclamo, que la ley está vigente, más allá de que ellos hayan apelado a la Corte Suprema, y que es tiempo de empezar a cumplirla. Entonces digo, hay que seguir peleando por el cumplimiento efectivo de la ley, mientras tanto vamos dando estos pequeños pasos para empezar a recuperar, porque hay que decir también que los salarios universitarios ya no daban para más, entonces de repente una recuperación, aunque sea en este escalón de un 20%, Ujú. es significativo, atendiendo a que también el gobierno no venía, digamos, homologando paritarias de ningún sector Sí, todo, que no o las esté que homologaba por abajo, claro, por por abajo de la... debajo de la inflación. Entonces, bueno, hay un cambio de actitud, hay un reconocimiento del gobierno que tuvo que hacer, y en ese sentido ese fue el trabajo y el acompañamiento de la sociedad que produjo esta primera reunión. Y bueno, y también un retroceso del gobierno en su postura respecto de el sistema universitario y de ciencia y técnica, ¿no? Víctor, esto no, de alguna manera, no concede la situación judicializada que hay, porque digo, yo me pongo en el lugar de un juez de la Corte Suprema. Aclaro que no soy abogado, así que lo voy a Ujú. preguntar desde el desconocimiento.
no deberían decir los jueces, bueno, de alguna manera el gobierno está reconociendo que tiene que cumplir la ley, con lo cual deviene en abstracto el tema que tenemos sobre el escritorio, no sé. Sí, en realidad la ley está vigente, digamos, eso hay que decirlo porque el Congreso la aprobó, el gobierno intentó por distintos medios derogarla, eso no se logró. Sí. Nosotros presentamos una primera medida cautelar que se obtuvo un dictamen favorable y entonces el gobierno vuelve a apelar a la justicia, a la Corte Suprema, para intentar incumplir la ley, digamos. En ese sentido, lo que nosotros vemos, analizamos y digamos, cualquier ciudadano con un sentido común sacaría las mismas conclusiones, que la Corte Suprema no puede decir otra cosa que se cumpla la ley, digamos. Sería muy ilógico que la Corte, que se supone que debería actuar para que se cumplan las leyes, diga lo contrario. Entonces, lo único que está haciendo el gobierno con esto es ganar un poco de tiempo con esa presentación, pero tarde o temprano la Corte se va a tener que expedir en el sentido de que se empiece a cumplir la ley. Entonces, yo creo que esto el gobierno también lo está viendo, por eso necesita avanzar con algún, digamos, tipo de camino para empezar a resolver el conflicto, y nosotros entendemos que este es un primer paso, ¿no? El paso de recuperar la paritaria, que no veníamos teniendo, el paso de actualizar el presupuesto, de empezar a actualizar el salario, y bueno, y cuando la Corte se expida, tendrá que el gobierno, en la mesa paritaria que corresponde, terminar de actualizar los salarios de acuerdo a la pérdida que hemos tenido. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado soy. Espero Hola, que bien. Para la semana que viene hay varias organizaciones gremiales de la docencia universitaria que han convocado medidas de fuerza. ¿Qué pasa con esas acciones gremiales en función de esto que acaba de mencionar? Bueno, en principio hay que decir que el acta del día de ayer fue firmada por casi la totalidad de las federaciones que representan al sector universitario, a excepción de una sola, y entonces las medidas que a lo mejor estaban previstas en la mayoría de los casos se mantienen en suspenso hasta tanto se convoque a la próxima mesa paritaria y se pueda terminar de resolver lo que falta. Después, por supuesto, hay una federación que tendrá que decidir o definir qué hacer. Me parece que hoy tenían su congreso, pero entiendo que esto, digamos, empieza a resolver un poco el conflicto y hay medidas que se van a ir posponiendo en el tiempo, atendiendo a que, bueno, estamos nosotros en el cierre de cuatrimestre, se viene el receso y a la vuelta pensaremos también cómo abordar la segunda parte del año. Así que yo, de mi parte, nuestra federación no tiene anunciado medidas para la semana que viene, por lo tanto, digamos, no estaríamos haciendo ninguna medida de fuerza. Okay. Y Víctor, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. De parte del área, ¿van a sostener igualmente o no descartan quizá la posibilidad de apelar a la justicia en algún futuro si es que vuelve a ocurrir alguna irregularidad con temas salarios o tema presupuesto universitario? Sí, en principio, bueno, nosotros estamos esperando esa respuesta de la Corte Suprema respecto de esta ley, y entendemos que el camino que se empezó a transitar a partir de ayer, que tiene que ver con la recuperación del diálogo y la paritaria, nos va a permitir ir recuperando lo perdido, sin que eso implique dejar de hacer medidas, paros y protestas, si el gobierno vuelve con su actitud de incumplir lo que la ley establece. Entonces, hoy tenemos una ley que es la herramienta que nos dio la posibilidad de abrir ese diálogo, y por supuesto que siempre el camino de las universidades ha sido constante, en la calle, en las aulas, en la justicia, en el Congreso, digamos, en las distintas instancias que tienen que dar respuesta a esta problemática, y así lo hemos venido haciendo y seguramente seguirá por ese mismo camino, porque la situación hoy es crítica. Esto, si bien resuelve, digamos, un poquito y da un poquito de alivio a lo salarial y a lo presupuestario, sigue siendo crítica porque nosotros estamos hablando de una pérdida que supera el 50%, y recién con lo de ayer, digamos, eso cubre un porcentaje que no es ni siquiera la mitad. Entonces, digo, el conflicto sigue abierto, digamos, va a haber probablemente medidas y acciones que impliquen que el gobierno tenga que cumplir en su totalidad la ley,
y esperamos que sea en el menor plazo posible. Víctor Curapil, gracias por habernos atendido.